Cordial saludo. Entramos al capítulo 4 sobre el diplomado de Derecho Propio, con énfasis en rutas y plan de protección dirigido a mujeres y niñas. Este programa está impulsado por la organización Humanity Inclusion, financiado por la Embajada del Canadá, dirigido por el Instituto Sur Alexander von Humboldt y apoyado en su difusión por el canal local de televisión Satel en el municipio de Samaniego. El proyecto se llama Construyendo Paz con Comunidades Indígenas de Colombia. Se está desarrollando en el Bajo Cauca antioqueño y en el centro occidente de Nariño, en los municipios de Samaniego, Ricaurte y Santa Cruz. En el día de hoy vamos a trabajar un tema que ha causado diferentes reacciones por el impacto que ha tenido sobre las mujeres y las niñas especialmente. Vamos a referirnos al concepto, al tratamiento y a la curación, sanación, castigo de los delitos sexuales, desde la justicia ordinaria y desde la justicia propia. Vamos a reflexionar sobre las diferentes temáticas del delito sexual, de la representación social y cultural que existe en nuestros territorios frente a la sexualidad, de cómo las autoridades tratan esos problemas y de cómo también, de alguna forma, las mismas autoridades propias o ordinarias hacen el tratamiento de estas situaciones muy delicadas que se presentan en los territorios. Los invitamos a que interactúen a través de redes sociales en los diferentes espacios y que también nos den a conocer sus diferentes impresiones. Bienvenidos y bienvenidas. Entramos así en la primera parte del capítulo 4. Esta primera parte le queremos dar a conocer a ustedes cuál es la representación social, cultural, de cosmovisión que nuestros territorios, nuestras comunidades indígenas tienen sobre el tema de la sexualidad y tienen sobre la conceptualización de delito sexual. Vamos a conocer entonces qué piensan nuestras comunidades, nuestras autoridades tradicionales y ordinarias sobre el delito sexual. ¿Cuál es la visión que tenemos en nuestra educación, en nuestras escuelas, en nuestras iglesias, en nuestras familias sobre el tema de sexualidad? Es muy importante partir de allí para conceptualizar el tema de la agresión, el tema de la desarmonización, para comprender muy bien el delito sexual. Por eso los y las invitamos a mirar el siguiente relato. Representaciones sociales encontradas. La cosmovisión Agua habla de 4 dimensiones fundamentales o 4 mundos interrelacionados, los cuales están definidos en el plan de vida Agua del Sande. Primero, el mundo de abajo. Segundo, el mundo donde se vive actualmente. Tercero, el mundo celeste. Cuarto, el mundo de Dios. En el conocimiento de esos mundos se diferencia lo sagrado de lo profano, siendo el primero uno de los códigos de la construcción y de sentido de todas las sociedades. Sande 2005. De allí que el concepto de justicia se asocia al derecho mayor o mejor comprendido como código oral de sana convivencia, usos y costumbres, aquel que se heredó generacionalmente y que hace parte del mito de la creación Agua, pero que se aplica cuando existen desequilibrios para sanarlos totalmente. Para los Agua, el concepto de sanar o curar los desequilibrios o aplicar justicia ante problemas de desavenencias comienza en la propia casa o la familia, en especial porque las residencias indígenas son construidas en la profundidad de las montañas, en sitios totalmente aislados y dispersos, lo que se hace que la familia nuclear quede aislada de la interacción con las demás familias. De igual manera, existen otros conflictos y problemas no solo entre familiares, sino entre vecinos y la comunidad misma, lo cual se soluciona presentando el caso ante el gobernador indígena,
quien representa la autoridad tradicional y única en el territorio, empoderando así el derecho propio como una forma de administración y aplicación de justicia. La presencia de ritos de iniciación a la etapa juvenil o el paso de la infancia hacia convertirse en mujer u hombre adulto se centra en las fiestas convocadas por las autoridades indígenas, que se constituyen en el espacio social, cultural y comunitario más propicio para iniciar una relación de pareja y fundamentalmente para tener la primera relación sexual, sumado a la concepción que la edad de 15 años es la propicia y adecuada para tener la primera relación sexual. La unión matrimonial ocurre sin mayores contratiempos a partir de esta edad. Los derechos y la salud mental de los menores prevalecen. Una de las principales conclusiones del estudio es que las representaciones sociales sobre violencia sexual y su forma de abordar el juzgamiento, castigo y sanación en la comunidad del Sande no distan de los conceptos de universalidad, de protección y defensa de los derechos humanos proclamados por los diferentes tratados y convenios de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo, también enmarcados por la justicia ordinaria y el pensamiento del mundo occidental. A pesar de coexistir en el territorio con grupos armados no estatales y con diversas economías ilegales que generan amenazas permanentes a la vida y a la integridad, el Cabildo, sus líderes y comuneros han logrado mantener un nivel de resistencia a la guerra, la ilegalidad y el conflicto a través de procesos autónomos de consolidación de su gobierno propio, como lo es el fortalecimiento de la Guardia Indígena, la capacitación permanente en la administración del Cabildo y la consulta periódica de las principales decisiones en asambleas generales. Gobierno propio. La exclusión ha sido la constante en el Sande, donde los grupos ilegales han hecho justicia por su propia cuenta, incluido las penas contra delitos sexuales, en su gran mayoría aplicándoles penas exageradas o trabajos forzados. De allí que el recuperar la oralidad indígena para juzgar en jurisdicción especial indígena se convierte en una transición al Estado social de derecho y al respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política Nacional. El pueblo aguá, haciendo uso de la resistencia civil no armada, ha logrado consolidar el poder y la autoridad, dando una muestra de su capacidad de sanación colectiva y además de la autonomía para pervivir en su territorio, todo esto gracias a la apropiación de considerarse gobierno propio. Los invitamos en esta segunda parte del capítulo 4 a mirar dos visiones de lo que significa el delito sexual. Vamos a invitar a dos expertos a hablar. En una primera parte, cómo se conceptualiza el delito sexual en la justicia ordinaria y qué tratamiento normativo se le da en el Código Penal exclusivamente. Y vamos a invitar a otro experto para que nos dé a conocer cuál es la conceptualización de delito sexual en el derecho propio y cómo se lo trata con las leyes de la justicia propia. Estas dos visiones nos va a hacer claridad sobre cómo se tratan los delitos sexuales tanto en la justicia ordinaria como en la justicia propia y cómo se respetan y se debe respetar los derechos fundamentales de las mujeres, las niñas y las personas. Veamos entonces las dos visiones de dos expertos a continuación. Se juzga de acuerdo a usos y costumbres. El pueblo indígena Aguá del Sande, a través del liderazgo de sus autoridades tradicionales, construyeron paso a paso y de manera participativa el sistema de justicia especial indígena que se aprueba mediante un reglamento interno, amparados en la Constitución Política de Colombia y en el derecho propio de los pueblos ancestrales, especialmente en su cosmovisión. Por ello, hoy tienen sus propias normas de comportamiento basado en la tradición oral, en la cosmovisión indígena, en sus usos y costumbres. Normas que legitiman
todo un proceso para investigar, tomar pruebas, ejercer el derecho a la defensa, juzgar, condenar o absolver de acuerdo con la cultura y la justicia propia. El reglamento interno del pueblo indígena del resguardo El Sande es el resultado de saber la cultura de saber y la historia de nuestros habitantes del Sande, el Telembí, el Cristal, el Vargas y todo nuestro territorio ancestral de agua y tierra. Expresiones y propuestas recogidas en reuniones y asambleas generales con el propósito de estructurar los lineamientos del comportamiento de los y las indígenas del resguardo El Sande, en el desempeño de sus deberes y el disfrute de sus derechos para mantener un orden de respeto y de justicia al interior de la comunidad que integra el resguardo, así como sus relaciones con los demás seres humanos y con la naturaleza. Este reglamento, como manifestación de nuestro propio derecho, reconocido formalmente por las normas constitucionales y legales que rigen en Colombia, debe ser respetado y acatado por todas las personas debidamente censadas en nuestro resguardo y personas no censadas que habiten dentro del territorio indígena sin ninguna discriminación. Nuestras autoridades propias velarán por su respeto y acatamiento por parte de las autoridades y órganos del Estado colombiano. Ley 1236 del 2008, julio 23, por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código Penal relativos a delitos de abuso sexual. El Congreso de Colombia decreta delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Capítulo 1. De la violación. Artículo 1. El artículo 205 del Código Penal, Ley 599 de 2000, quedará así. Artículo 205. Acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Artículo 2. El artículo 206 del Código Penal, Ley 599 de 2000, quedará así. Artículo 206. Acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Artículo 3. El artículo 207 del Código Penal, Ley 599 de 2000, quedará así. Artículo 207. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. El que realice acceso carnal con la persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o un estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la persona será de 8 a 16 años. Entramos a la parte 3 de este capítulo y hemos mirado la conceptualización del delito sexual, la visión de ambos expertos en el derecho propio y en la justicia ordinaria, pero queremos darles a conocer un relato sobre las medidas de detección temprana o prevención de posibles casos de abuso o delito sexual que hay que tenerlos muy en cuenta. Esto va a servir muchísimo para las niñas y las mujeres y, por supuesto, tener muy en cuenta la interlocución y la visión de lo que ellas nos plantean para hacer la detección temprana ante una situación grave de delito o abuso. Veamos el siguiente relato. La pregunta es recurrente en muchos hogares. Tocar temas relacionados con la sexualidad o enfrentarse a las inquietudes naturales de las niñas y niños es, quizá, uno de los mayores temores de madres, padres y cuidadores que desconocen cómo iniciar la conversación, especialmente con los más pequeños. Sin embargo, expertos coinciden en que ese proceso debe darse de manera natural, teniendo en cuenta algunas recomendaciones. Primero, hablemos de las partes del cuerpo por su nombre.
Nada de pipí, cosita, pirulito, florecita o cualquier otro apodo con el que se suele llamar a las partes íntimas del cuerpo. Desde sus primeros años de vida, los niños deben aprender a reconocer sus órganos genitales y a referirse a ellos por su nombre correcto. Pene en el caso de los hombres y vagina en el caso de las mujeres. Cambian las denominaciones reales de las partes íntimas, confunde a las niñas y niños. Segundo, íntimo versus público. Una vez las niñas y niños han aprendido a identificar las partes de su cuerpo, tal y como se denominan biológicamente, podemos entrar a enseñarles cuáles pueden ser tocadas por otras personas: el pelo, las manos, los hombros, las mejillas, por ejemplo, y cuáles no. Según las expertas, es el momento ideal para enseñar el concepto de privacidad. Las niñas y niños deben comprender desde temprana edad que sus genitales son parte del cuerpo, íntimas, que nadie puede tocar y que ellos tampoco pueden tocar las de los demás, puesto que son privadas y hay que respetarlas. Ahora bien, las niñas y los niños deben tener claro que solo algunas personas en determinadas situaciones podrían tocar sus partes íntimas. Estas personas podrían ser sus padres o cuidadores al momento de bañarlos o de limpiarlos cuando están aprendiendo a ir al baño, o el médico pediatra si es necesario examinar el estado de salud de esa zona y siempre con el acompañamiento de los padres. Siempre que los padres o cuidadores toquen las partes íntimas de los niños deben decirles lo que les va a suceder mediante expresiones como: te voy a limpiar, te voy a ayudar a bañarte bien, el doctor te va a examinar y yo voy a estar contigo. Esto les permite tener claridad sobre las circunstancias en las que un adulto podría tocarlos. Tercero, enseñarles a decir no. Desde temprana edad, las niñas y los niños deben aprender a identificar y a diferenciar las caricias positivas de las negativas y, asimismo, a decir no cuando algo les desagrada, con el fin de afianzar su autoestima y autocuidado. Podemos explicarles que hay muestras de afecto como los abrazos y los besos en las mejillas que nos hacen sentir bien y que hay caricias que nos hacen sentir miedo, incomodidad, angustia o malestar. Esas son las caricias negativas y los niños deben aprender a expresar abiertamente que no les gusta y a contarles a sus padres, afirma la psicóloga de Profamilia, Darly Peña. Y terminamos este capítulo 4 sobre delitos sexuales con esta última parte. Aquí les vamos a dar a conocer casos emblemáticos, pero diferentes voces de lo que significa el delito sexual, la desarmonización en la justicia propia. Hemos recurrido a varios casos nacionales, departamentales, en donde lamentablemente se han presentado delitos sexuales y abusos sexuales, y cómo se han generado una respuesta desde el derecho propio, desde los reglamentos internos, desde los manuales de justicia, para que se conceptualice cada vez más de que la justicia propia, con su ruta de protección propia, funciona, y que se pide de los jueces, las autoridades tradicionales, ordinarias, que haya un apoyo y que haya exactamente una comprensión de lo que significa administrar justicia en estos casos, siempre en la prevalencia de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos y de los derechos constitucionales. Veamos entonces las siguientes voces frente al tratamiento del delito sexual, de la desarmonización en la justicia propia. Miremos. Casos presentados sobre violencia sexual. La doctrina creada a través de la Resolución 001 de febrero 2012
emanada de un proceso de aplicación de justicia propia por el Cabildo Indígena del Sande, en donde se juzga un delito sexual en la comunidad. Se logra por la imposición de una sanción de privación de la libertad en una cárcel indígena del comunero X123, y luego que resuelve favorablemente al Cabildo la impugnación de la medida ante la justicia ordinaria mediante tutelas de primera instancia ante el Juzgado Promiscuo de Santa Cruz, Nariño, y segunda instancia ante el Juez Superior del Circuito de Túquerres, Nariño. Pronunciamiento fechado en septiembre de 2012 del Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Cruz, Guachavés, como respuesta a la acción de tutela número 2012-0016 interpuesta por X123 contra el Cabildo del Resguardo Indígena Aguá del Sande, y que en su sentencia resuelve negar la libertad del acusado y juzgado por abuso sexual. Sentencia segunda instancia tutela número 0030-2012. Juzgado Civil de Circuito de Túquerres de octubre 2012. Lo que resulta aprobado en el expediente de acuerdo a las actas presentadas por la autoridad indígena accionada es demostrativo de que al señor X123 fue condenado en un juicio público con sujeción a unas reglas culturales de tradición oral. Se le puso una condena. Es de notar que ese procedimiento respeta el reglamento de la comunidad Aguá del Resguardo del Sande, donde se establece la conducta y las sanciones aplicables al caso prevista en el numeral 7 del título 7, que se describe como violación de ñaña. Cerramos así este capítulo 4 sobre delitos sexuales, y en este capítulo hemos mirado diferentes situaciones que son vitales en la conceptualización sobre el delito sexual o la desarmonización. Hemos mirado varios aspectos: cómo trata el delito sexual la justicia ordinaria con el Código Penal, con las diferentes normas y leyes, pero también hemos mirado cómo aborda la justicia propia desde su cosmovisión, desde sus usos y costumbres, tanto el delito sexual como el abuso sexual. Nos hemos dado cuenta en los estudios de caso, y en ellos muy concretos, en el gran impulso que ha tenido también el Cabildo del Sande, cómo ha sido también el juzgamiento de esos casos en la prevalencia de los derechos fundamentales de los menores, las niñas y las mujeres. Pero también hemos mirado la representación social y cultural, y hemos planteado a la comunidad indígena las medidas de prevención y detección temprana. Yo diría que ese capítulo, entre todos, que es muy importante, que nos quedemos muy a fondo con la detección temprana de problemas de delito sexual y abuso sexual, que hay que tenerlo muy en cuenta. Los invitamos y las invitamos a interactuar con nosotros en las diferentes redes sociales, en los grupos de WhatsApp, y que también estemos muy pendientes de las diferentes informaciones que tenemos a través de las guías y a través de los canales de comunicación. Muchas gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Estaremos en una próxima oportunidad con ustedes.